Tenían que ayunar por largos periodos. Algunas veces esto duraba por décadas, lo que fácilmente llevó al abuso que creció en la Edad Media. Si pecas, tienes que hacer penitencia para demostrar que en realidad estás arrepentido. Como se puede ver, las raíces para esto ya estaban en la iglesia primitiva y solo empeoraron con el correr del tiempo. De acuerdo a la tradición, el ascetismo comenzó con San Antonio en Egipto por el año 275. Originalmente, todos los monjes eran ermitaños que vivían en el desierto y rara vez se encontraban con otras personas. Pero, debido a las dificultades de la vida solitaria, muchos de ellos fallaron. En el año 340, el obispo Basilio de Cesarea ayudó a definir el sistema monástico, con el objetivo de reducir las tentaciones y, en consecuencia, los pecados. Se enfocaba entonces en la salvación personal y sus reglas incluían la castidad, votos de pobreza y de silencio. Teófilo, el patriarca de Alejandría, en una carta sinodal de alrededor del año 400, puso al voto de silencio a la par de la fe, diciendo: «Los monjes, si desean ser lo que son llamados, amarán el silencio y la fe católica, porque nada es más importante que estas dos cosas». En la Edad Media había básicamente dos niveles de ciudadanos, las personas comunes y el clérigo. Estos eran personas seriamente religiosas. Se tomaban en serio el ser juntos ante Dios y eran muchos. Algunos calculan que hasta un 20% en algunas áreas. Es como si 1 de cada 5 personas que uno conoce es clérigo. El problema entonces era que si uno era un ciudadano común y corriente, sabía que no podía ser justo ante Dios, por lo que andaba errando por la vida, esperando morir para ir al purgatorio por 10 o 20,000 años. La perspectiva no era para nada placentera. Era, francamente, una vida miserable. Y la mayoría de las personas no se podían dar el lujo de huir a un monasterio. Es por ello que cuando Lutero echa por tierra esa división y dice: «No, en el cristianismo no hay niveles, no hay un atajo para ser justo ante Dios, simplemente recibimos su gracia». Lo que básicamente estaba diciendo es: hasta la sirvienta que hace un trabajo es justa ante Dios. Y eso cambió todo. Especialmente le cambió la vida a la gente común. Ahora la vida tenía sentido. Y cuando llegaba la muerte ya no existía el terror al purgatorio, pues se tenía la confianza de saber que se moría en el Señor, en la gracia y el perdón de Dios. Esto cambió todo para ellos. Al final del siglo IV, en África del Norte, Agustín de Hipona habló acerca de la justificación como si la gracia fuera infundida en el bautismo y luego transformaba a las personas para que en un proceso de sanación fueran cada vez más capaces de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y de evitar hacer el mal. No es que fueran liberadas del pecado, sino que cada vez eran más justificadas. Al ir creciendo, la Iglesia cristiana continuó enfrentando cada vez más persecución, hasta que en el año 313 el emperador Constantino emitió el Edicto de Milán, el cual trajo nueva paz al cristianismo. Constantino también convocó el Concilio de Nicea, de donde surgió el credo niceno que conocemos y confesamos hoy. El mayor logro de este concilio fue resolver la disputa sobre quién es Cristo y la persona de Cristo y cuál es la relación de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, con el Padre. Y mientras eso fue establecido y la divinidad de Cristo nunca más fue cuestionada, se desarrolló también una extraña nueva doctrina y práctica en la cual se encontraba la noción que el perdón de los pecados, especialmente los pecados cometidos después que la persona era bautizada, ya no eran más perdonables por Jesucristo, sino que Cristo estaba casi despojado de su poder para perdonarlos. A cambio, ese poder de perdonar fue transferido al Papa.
Y así es. Es casi desconcertante pensar que la iglesia del siglo XIX todavía confesaba la doctrina sobre María. Pero así es como las cosas funcionan. Parte de la razón por la que algunos de estos errores se introdujeron en la teología católica fue la forma en que el clérigo era educado. Quien pertenecía a la nobleza podía o no asistir a la universidad, pero no necesitaba tener una educación, porque al tener dinero y posición, la familia se aseguraba que obtuviera un buen trabajo en la iglesia. Por otro lado, la mayoría de los clérigos parroquiales no completaba su educación universitaria, pues no solo era muy cara, sino que tampoco podían dedicar 4 o 6 años para lograrlo. Y si nos fijamos en la educación que recibían en la universidad, vemos que muchas veces la escritura era expuesta en base a lo que decían las autoridades de la iglesia, apoyando así la posición oficial de la iglesia en ciertos temas. Así es que el problema, como ya lo mencionamos, fueron las discrepancias entre lo dicho por los concilios y lo dicho por los papas, que a menudo se contradijeron unos a otros. Y muchas de estas contradicciones no son resueltas, sino tratadas a la ligera. Hasta este punto en la historia, vemos que fueron sembradas las semillas de nuevas doctrinas que continúan surgiendo y evolucionando. Más tarde, las costumbres y prácticas de la Iglesia se convertirían también en doctrinas. Y aunque el canon de la Biblia ya había sido decidido, había tantas traducciones diferentes que había una proliferación de confusión doctrinal. De hecho, cerca del año 382, el Papa Damas ordenó a Jerónimo que tradujera los evangelios al latín. Esa tarea le llevó 2 años. Luego que terminó con los evangelios, se le ordenó y básicamente se le recluyó en Belén, Israel, donde a comienzos del siglo V terminaría el Antiguo Testamento. Esa traducción de Jerónimo la conocemos como la Vulgata. Su error más grande fue traducir equivocadamente la palabra penitencia. Y ese error habría de sentar la base para muchos más errores en los siglos venideros. En el Concilio de Calcedonia del año 451, el documento El Tomo de León del Papa León el Grande fue muy importante en la confesión de la visión ortodoxa y católica de las dos naturalezas en Cristo. Sin embargo, en ese documento León también afirmó su poder y la primacía de Pedro sobre otros obispos. Y cuando el tomo de León fue aceptado, los padres dijeron: «Esta es la enseñanza de los padres. Pedro ha hablado a través de León», aumentando así el prestigio del Papa. Y con el tiempo seguirían extendiendo ese poder y haciendo reclamos aún mayores. Si bien al Papa Gregorio el Grande se lo conoce por el canto gregoriano, no tuvo mucho que ver con eso. Lo que sí se desarrolló bajo su administración fue la intercesión por los santos y el purgatorio. Esto es lo que ocurrió. Resulta que se descubrió que un monje que se había unido al monasterio se había quedado con 3 monedas de oro. En sí no parece mucho, pero es algo muy grave, porque para convertirse en monje se toman varios votos, siendo uno de ellos el de la pobreza. Así que quedarse con 3 monedas de oro era una violación muy grave de la promesa de votos de pobreza que había hecho. El monje se enfermó, pero Gregorio no permitió que nadie lo cuidara. Y cuando se murió, su cuerpo fue tirado junto con un montón de basura. Esto fue algo muy duro, y el Papa Gregorio terminó sintiéndose mal por ese pobre monje. Pero su conciencia no lo dejaba tranquilo, pues le preocupaba que el monje estuviera sufriendo los fuegos del purgatorio. Así que 30 días más tarde fue al monasterio y autorizó a que hubieran 30 días de misas en su nombre. A los 30 días, otro monje fue a decirle a Gregorio que había tenido un sueño en el cual una persona muerta se le había aparecido y le había dicho: «Gracias por las misas. Yo he sido perdonado y relevado de mis penitencias en el purgatorio.
a lo que Gregorio respondió: «Yo tuve el mismo sueño», lo que pareció confirmarlo. Al divulgarse la noticia en Roma, las personas sitiaron las iglesias y también comenzaron a invocarse misas por los muertos, costumbre que eventualmente se convertiría en doctrina de la iglesia. Alrededor del año 831, en lo que hoy es el norte de Francia, un monje y predicador conocido como Pascasio Ralberto escribió un tratado titulado Sobre el cuerpo y la sangre del Señor. Fue el primer tratado completo sobre este tema en la Iglesia occidental. Ralberto estaba muy interesado en confesar la verdad del cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento y de identificarlo con el cuerpo y la sangre históricos de Cristo en la cruz. Al hacerlo, habló de cómo Dios y su palabra tenían el poder de cambiar su creación. Dijo que el pan y el vino eran cambiados en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero habló del pan y vino como figuras. Esto dio lugar a que algunos pensadores medievales hablaran del cambio del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero identificando el pan y el vino en sí mismos como características meramente observables. En definitiva, en la doctrina de la transustanciación, los maestros dirían que la sustancia del pan y del vino era cambiada en el cuerpo de Cristo, y todo lo que permanecía eran los accidentes, las características externas. Apenas parecía ser pan y vino, pero en realidad eran el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero la idea de lo que hoy llamamos transustanciación no fue realmente formulada hasta los siglos XI y XII, y recién se popularizó y convirtió en una enseñanza prevalente en la Iglesia Católica en el siglo XIII. Más tarde, durante la Reforma, esto habría de provocar divisiones. Martín Lutero confesó que eran el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, pero que también eran pan y vino. Es decir, que en la unión sacramental era el cuerpo y la sangre de Cristo en, con y bajo el pan y el vino. Por otro lado, otros reformadores como Zwinglio dirían que simplemente representaba el cuerpo de Cristo y que no ocurría ningún cambio real. El celibato del clero no era desconocido en algunos círculos del cristianismo, pero no se convirtió en problema hasta el siglo XI, cuando el Papa Benedicto VII comenzó a preocuparle que los hijos de clérigos difuntos heredaran las propiedades de la Iglesia. Unas décadas más tarde, el Papa Gregorio VII fue a la ofensiva contra el matrimonio del clero, aunque las Escrituras no prohíben el matrimonio a los líderes de la Iglesia. De hecho, San Pablo le escribió a Timoteo: por lo tanto, un supervisor debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, respetable, hospitalario, apto para enseñar. En el año 1139, el Segundo Concilio de Letrán, al cual asistieron cerca de 500 obispos, prohibió oficialmente la ordenación de cualquier hombre que fuera casado. Y así el celibato del clérigo se convirtió en ley canónica. La indulgencia no hacía más que acortar el tiempo en el purgatorio. En el siglo XI la idea era que las indulgencias servían solo para cosas pequeñas, pero entonces deciden que para cosas mayores van a conceder una indulgencia plenaria. Plenaria significa completa, terminada, lo cual es algo extraordinario, porque entonces uno podía obtener una cancelación completa de todo el tiempo en el purgatorio. Debemos recordar que el cristiano común en la Edad Media iba a pasar un buen tiempo en el purgatorio. Así que la idea de poder obtener un pase libre que garantizaba no pasar tiempo en el purgatorio era algo fantástico. La primera indulgencia plenaria fue otorgada por participar en las cruzadas, algo muy significativo, pero con el tiempo pasaron a ser otorgadas un poco más liberalmente, más como una retribución por haber hecho algo significativo por el bien de la Iglesia. Por el año 1150, Pedro Lombardo, un teólogo de la Escuela Catedral de París, escribió un libro llamado Las Frases. En él explicó lo que creía eran los 7 sacramentos y formuló lo que luego se convertiría en la parte más importante de la teología católica romana de fines de la Edad Media.
que es que los 7 sacramentos dan gracia a los cristianos para vivir una vida santa y llegar al cielo. Esto se convertiría en doctrina formal de la Iglesia en el Concilio de Florencia del año 1439. Tales sacramentos eran bautismo, comunión, penitencia, confirmación, matrimonio, ordenación y extrema unción. Aunque desde el siglo I habían existido las oraciones a María, la Madre de Jesús, no fue hasta el año 1214 que el rosario entró en escena, cuando Santo Domingo de Osma dijo haberlo recibido de la Virgen María para usarlo para convertir a los pecadores. Por lo tanto, el rosario se puede rezar para uno mismo o para alguien en el purgatorio. El rosario incluye cuentas para el Padre Nuestro, el Credo Apostólico, el Gloria y el Ave María. En la Edad Media se enfatizaba el poder, la majestuosidad y la gloria de Dios. A Cristo a menudo se lo representaba como al hijo de un rey que va a la batalla contra Satanás y la muerte. Para quien era plebeyo, ese lenguaje lo separaba de la Trinidad. No sentía que se podía acercar a ellos, así que intentaba hablar con Cristo y con Dios, pero tenía miedo de ir directamente. ¿Qué mejor manera de hacerlo entonces que a través de María, la Madre de Jesús, quien es buena, amable, maternal y por lo tanto accesible? En algunas canciones de la misa se le pide a María que quite las cadenas de la culpabilidad o que limpie los pecados de los pecadores o que ruegue a Jesús en nombre de los pecadores. Así que gran parte del lenguaje utilizado parece elevar el estatus de María más allá de lo que dice el Nuevo Testamento. Esta veneración a María sigue creciendo y en el siglo XIX la Iglesia declara que María tuvo una concepción inmaculada. Muchas personas están acostumbradas al término Inmaculada Concepción y muchos protestantes concluyen equivocadamente que esto se refiere a Jesús, pero no. La Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de María, o sea, que ella fue concebida sin pecado y así pudo tener un hijo sin pecado. Y que María sea sin pecado es algo sorprendente, como también es sorprendente pensar que la Iglesia del siglo XIX todavía estaba emitiendo doctrinas sobre María. Pero así es como funcionan las cosas. La Asunción de María, cuando su cuerpo y alma son llevados al cielo, fue declarada como dogma oficial de la Iglesia en el año 1950. Sin embargo, esta enseñanza se originó en escritos heréticos que la primera Iglesia había condenado oficialmente. Entonces aquí tenemos las enseñanzas infalibles de los papas declarando que algo es herejía, y en el año 1950 al Papa Pío XII, otro papa infalible, declarando esto como doctrina oficial católico-romana. La confesión privada de los pecados ante un sacerdote se practicaba en muchos lugares, pero en el año 1215, el Papa Inocente III hizo oficial que todas las personas debían confesarse en privado ante un sacerdote al menos una vez al año. Bajo pena de condenación, al menos en teoría, si no se cumplía con ello, y lo controlaba haciendo frecuentes investigaciones al respecto. Como podemos ver, la Iglesia se metía profundamente en la vida de las personas, lo que ponía mucha presión y causaba mucho dolor en el individuo penitente. En el año 1230, el teólogo Hugo de Sancher propuso una enseñanza llamada el Tesoro de Méritos, que decía que Cristo en su muerte salvadora y los santos en sus vidas santas habían producido una abundancia de méritos santos que la Iglesia ahora poseía. Más tarde, en su bula Unigénitos del año 1343, el Papa Clemente VI declaró esto como un dogma llamado ahora el Tesoro de la Iglesia. La idea era que Cristo, la Virgen María y los santos habían producido méritos que ahora poseía la Iglesia, y que el Papa, como sucesor de Pedro,
tenía la autoridad de dispensarlos a otros cristianos para que las vidas santas de Jesús, María y los santos pudieran asistir a quienes no eran tan santos. La Iglesia poseía ese tesoro de mérito, y como la Iglesia poseía el oficio de las llaves y Pedro ocupaba ahora el lugar de Cristo, podía distribuir esos beneficios a otros. Lutero escribiría las 95 tesis: ¿por qué el Papa, en nombre del amor y de las almas que allí se encuentran, no vacía el purgatorio? En otras palabras, si el Papa tiene control sobre el tesoro de méritos, ¿por qué no vacía el purgatorio? Entre 1265 y 1274, el gran teólogo Tomás de Aquino escribió el libro Summa Theologica, que significa la suma total del conocimiento teológico, que se convirtió en el recurso preferido de los teólogos católicos. Su sección sobre la gracia de Dios erradicó de la Iglesia la justificación por la fe